bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sigue luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Amén. Con la mayor reverencia tenemos que orar. Vamos a orar. Padre de la gloria, una vez más estamos ante tu presencia para pedirte perdón por cada uno de nuestros pecados. Padre, nos ponemos en tus manos como país Ecuador, que tú puedas guiarnos, tú puedas mantenernos firmes, podamos mantenernos de pie en toda la circunstancia de este mundo. Pero también te pedimos que tú prepares a cada corazón, a cada hermano y a cada gobernante de este país para que sea dirigido por ti, oh Padre de la gloria. De manera especial por el presidente Noboa, que tú puedas bendecirlo, que tú puedas bendecir y proteger a la Policía Nacional, al Ejército Ecuatoriano, a los marinos y a todas las autoridades como jueces fiscales de este país. Quédate con nosotros también, de manera especial también que puedas bendecir a los honorables sacerdotes y honorables pastores que están a la cabeza de tu santa casa de oración. Quédate con nosotros y ahora acabamos de estudiar tu palabra. Que seas tú, Padre de la gloria, el que pueda dirigir este estudio, mas no el hombre, sino el poder que viene desde lo alto. Estos favores le pedimos sin mérito alguno, porque confiamos en tu Hijo, Yahshua HaMashiach. Amén. 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 Muy bien. Gracias al Padre. Le damos bienvenida a nuestros hermanos que van a dirigir la escuela sabática. Y con ustedes, el tiempo es de ustedes. Tienen 45 minutos para la escuela sabática, porque es corto, ¿no? Shabbat Shalom, mis hermanos, para cada uno de ustedes, y el Padre Eterno los bendiga a cada uno, ¿no? Es un gusto cada sábado compartir un tema de este maravilloso libro, Patriarcas y Profetas, ¿no? Cuán rápido pasa el tiempo. Imagínense que ya vamos por el capítulo 36, ¿no? Donde vamos ya por la mitad de la historia ya del pueblo de Israel, ¿no? ¿Y cuántas lecciones hemos aprendido de este maravilloso libro, mis hermanos? No sé para ustedes, mis hermanos, pero yo en lo personal he aprendido mucho del pueblo de Israel, ¿no? Ellos también tuvieron su desánimo, su desobediencia, porque nosotros así nos comportamos, mis hermanos, sí o sí. A veces nosotros estamos todos ahí animosos, pero hay momentos que tenemos nuestras caídas, ¿no? Pero gracias al Padre Celestial que está a nuestro lado y nos levanta, ¿no? A través de su palabra, ¿no? Vamos a comenzar entonces con el tema de este sábado que dice en el desierto, mis hermanos, ¿no? Página, mi hermanita. La página 373. Y para nuestros hermanos que están conectados, si alguno tiene otra versión más antigua, es en la página 431. Patriarcas y profetas, sí, patriarcas y profetas. Eso mismo. 373.
373. En la versión que tenemos aquí, la más antigua, la 431. Ya como hemos venido estudiando, vimos en la lección anterior cómo fue la rebelión de Core, cómo fue lo que él hizo y cuáles fueron las consecuencias que esto trajo para todo el pueblo. Y aquí también se nos explica que esta rebelión fue nada más una de las muchas que hubo de ese mismo carácter. No fue la única que hubieron muchas más así del mismo carácter, obviamente no igual de grandes como la que hizo Core, pero igual tuvieron sus consecuencias, o sea, con resultados similares a la que hizo Core. O sea, y esto trajo varias consecuencias y Dios tuvo que actuar debido a la rebeldía del pueblo. Y lamentablemente por la desobediencia del pueblo de Israel, toda aquella generación que salió de Egipto con las esperanzas de llegar a la tierra prometida, ninguno de ellos pudo llegar a la tierra prometida, perecieron en el desierto a lo largo de los 40 años, o sea, descendieron al sepulcro, pero ellos sí murieron con la esperanza de haber llegado a la tierra prometida, pero lamentablemente por su rebeldía y desobediencia nunca pudieron llegar a la tierra prometida. Y durante estos 40 años Dios siempre les recordó que estaban en esta situación debido a su rebeldía. Y también esto sirvió como entrenamiento para la nueva generación que se estaba formando allí, para la generación que llegaría al desierto, porque igual se les enseñó que Dios era el que cubría sus necesidades, que no era de por sí solos que ellos subsistían en el desierto, sino que era Dios el que actuaba por medio de todas las cosas. Vemos aquí también otro detalle maravilloso, que es que dice que durante esos 40 años las ropas que ellos usaban nunca envejecieron, o sea, nunca se gastaron. Así de la misma forma su calzado. O sea, es algo maravilloso. Durante 40 años ellos no tuvieron necesidad ni de ropa ni de calzado, porque nunca se gastó la ropa. O sea, vemos aquí qué maravilloso esa promesa, y esa misma promesa está también para nosotros. O sea, como sabemos, vienen días oscuros para nosotros en el momento de la persecución. Bueno, aparentemente oscuros, porque sabemos no vamos a estar solos. Dios es el que va a estar con nosotros. Y Él asimismo, de la misma forma también como alimentó a Elías por medio de cuervos, Dios nos sustentará con alimento y con vestimenta. O sea, no nos va a faltar nada, de eso no debemos de preocuparnos. Pero también claro está que no debemos pensar tampoco que todo va a ser color de rosa, como se dice. Igual tenemos que pasar necesidad, como el pueblo de Israel lo pasó. Igual, de todas formas, ellos sintieron hambre, en algunas ocasiones también sintieron fatiga, sed. Todo, ellos sintieron estas necesidades, pero igual fueron cubiertas por Dios. ¿Por qué motivo se permite que el pueblo sufra? Es para que el pueblo pueda entender los resultados que trae el pecado, las consecuencias, y para que de esa forma nosotros podamos ver al pecado como algo repugnante. O sea, desechemos el pecado, más no, como se dice, más no a nuestros hermanos. O sea, para que estemos más unidos con Dios. Ese es el objetivo por el que Dios muchas veces permite los sufrimientos. Claro, y también algo más, mis hermanos, hemos de recordar que las puertas de la Nueva Jerusalén, ¿de qué son hechas? ¿Ven? ¿Quién recuerda? De perla. De perla, ¿no? Y la perla, ¿qué joya representa? O sea, para la nosotros. formación de una perla es algún proceso largo, porque una perla se forma de un granito de arena que entra dentro de la concha, de la ostra, de la almeja, como queramos llamarle. O sea, ese granito de arena que ahí es insignificante, o sea, con el pasar del tiempo se convierte en algo valioso, o sea, algo casi de valor incalculable. O sea, tiene que pasar un proceso, ¿no? Asimismo nosotros, mis hermanos, en la vida espiritual, ¿será que es fácil nosotros seguir los caminos del Padre Eterno? ¿Es fácil? No es fácil, mis hermanos y mis hermanas, no es fácil. No, tenemos que pasar tribulaciones. Pero ¿por qué permite? ¿Será que Dios, o sea, nuestro Padre no es un Dios de amor? ¿Ah? ¿Será eso? ¿Por qué será que tenemos que pasar tribulaciones? A ver, mis hermanos. Eso pule nuestro carácter. Exactamente, mi hermano, ¿no? Pule, nos ayuda a pulirlo, ¿no?
a reconocer, a ser humilde, a reconocer en qué estamos mal, ¿no? Porque nacemos de una generación de pecado, con costumbres malas, con hábitos, con herencia genética. Entonces, cuando comenzamos a ver la verdad, es difícil dejar lo anterior. Como vimos también en la historia de José. O sea, José era un buen hijo para su padre y todo, pero que había varios errores en su carácter. Y Dios permitió que él fuera vendido como esclavo por sus propios hermanos. ¿Para qué? Para pulir esos errores. Decía aquí en el libro, decía que en ese transcurso en el que él fue vendido como esclavo por sus hermanos, aprendió en un poco tiempo, o sea, en unos días, lo que en otras ocasiones, en otras circunstancias, le hubiera tardado años aprender. O sea, eso fue de mucha ayuda para él. Vemos más adelante cómo él mostró piedad con sus hermanos cuando los encontró años después, porque él tranquilamente, él tenía el poder necesario y podía mandarlos a eliminar en ese momento. Pero vemos cómo fue ese cambio de carácter que hubo en él. O sea, podemos ahí ver representado el carácter de Dios, o sea, el carácter de Yahshua también, que a pesar de nuestras desobediencias, de nuestra rebeldía, Él siempre está ahí para con nosotros. Pero también aquí se nos enseña algo importante. Dios es amor, pero también es justicia. O sea, igual, o sea, Dios nos ama y todo, pero igual, si nosotros cometemos pecado, debemos afrontar las consecuencias de nuestros actos. Les invito a mis hermanos a buscar en nuestra Biblia, en Isaías capítulo 63, verso 9, ¿ya? El que tenga me ayuda con la lectura. Isaías 63, verso 9. En todas sus aflicciones, él estaba angustiado. Entonces el mensajero de su presencia los salvó. En su amor y piedad, él los redimió. Él los había levantado y llevado por los tiempos de la antigüedad. Entonces aquí, mis hermanos, ¿qué nos enseña aquí el profeta Isaías? ¿Quién estuvo, dice, para liberar al pueblo? ¿Quién estuvo ahí? El Padre Celestial mismo. Padre Yahweh. Padre Yahweh, ¿no? Estuvo ahí, dice, no fue un mensajero ni un ángel, él mismo, en persona, dice, los liberó. Por su amor y su compasión, él los rescató, los levantó y los llevó todos los días desde siempre. O sea, en el trayecto que el pueblo de Israel tuvo en el desierto, ¿quién estaba ahí? ¿Representado en qué forma? ¿En el día? ¿En qué forma? En la nube y en la noche columna de fuego. en la columna de fuego. Entonces, y cuando ellos sintieron hambre, ¿qué hizo el Padre Celestial? Le mandó pan del cielo para saciar su hambre, ¿no? Entonces, vemos, o sea, todo esto que el Padre Celestial hizo por el pueblo de Israel. Pero sin embargo, ¿qué pasaba con el pueblo de Josué? Eran rebeldes. Eran rebeldes, ¿no? Y así muchas veces nosotros actuamos, mis hermanos. El Padre Celestial nos bendice grandemente, pero nosotros nos olvidamos fácilmente, ¿no? Eso, somos descontentos, no somos conformes con lo que el Padre Celestial nos da. Eso, ingratitud también. En cierta ocasión, estoy dando lectura del, a ver, sería un segundo, el tercer párrafo de la página 374, ya al otro lado. El tercer párrafo dice así: en cierta ocasión, el hijo de un israelita y un egipcio, uno de los miembros del populacho mixto que había salido de Egipto con Israel, abandonando la parte del campamento que le era asignada, entró en la de los israelitas y aseveró tener derecho a levantar su tienda allí. La ley divina se lo prohibía, pues los descendientes de un egipcio estaban excluidos de la congregación hasta la tercera generación. Se entabló una disputa entre él y un israelita, y habiéndose presentado el asunto a los jueces, el fallo fue adverso al transgresor. Enfurecido por esta decisión, maldijo al juez y en el ardor de su ira blasfemó contra el nombre de Dios. Inmediatamente se le llevó ante Moisés.
se había dado el mandamiento: el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Pero no se había dictado medida aplicable a este caso. Era tan terrible este delito que era necesaria la dirección especial de Dios para resolver lo procedente. Se puso al hombre bajo custodia mientras averiguaba cuál era la voluntad del Adón. Elohim mismo pronunció la sentencia y por orden divina se condujo al blasfemador fuera del campamento y allí se le dio muerte por apedreamiento. Vemos aquí cuán grave es transgredir el pecado. O sea, aunque aquí aparentemente para muchas personas esta ley puede parecer cruel, o sea, puede parecer cruel, pero ¿para qué sirve esto? O sea, estas leyes ya no están en vigencia en la actualidad, pero ¿para qué quedaron en constancia en la palabra? Para ilustrarnos cuál era el fin del pecado. Porque hoy en día, si cualquier persona blasfema del nombre sagrado, cualquier persona puede blasfemar y no va a haber nadie que venga a apedrearlo en ese momento. O sea, aparentemente ante el ojo humano eso va a pasar desapercibido. Pero vemos que en el futuro, ¿a qué le va a llevar a esa persona el transgredir la ley? Le va a llevar a la muerte. O sea, era el mismo fin. Si la persona transgrede la ley, igualmente el fin es la muerte. ¿Por qué? Porque la persona no se arrepiente ante Yahweh. O sea, no se arrepiente sinceramente y no se aparta de ese pecado. O igual, el fin al que le lleva esto es a la muerte. Es por ese motivo que eso está registrado en la palabra. Vemos también acá el caso de otra persona. De otra persona también que transgredió el sábado concienzudamente. ¿De qué forma? Porque sabemos que en el campamento se les prohibió tomar leña, o sea, encender el fuego en el día sábado. Y aquí claramente también se nos explica que esa ley estuvo vigente solo mientras los israelitas estuvieron en el desierto. ¿Por qué motivo? No era necesario prender fuego en el desierto para calentarse, porque Dios ya suplía esa necesidad. O sea, no era algo necesario hacer eso en el día sábado. Todo fue a tomar leña para prender fuego en el día sábado. Y entonces fue que los demás israelitas los tomaron y lo llevaron ante Moisés. Y asimismo Moisés fue a consultarle a Dios cuál era su voluntad, qué se debía hacer. ¿Y cuál fue la orden? La sentencia fue la muerte por apedreamiento. Esto se nos da para ilustrarnos, o sea, la gravedad que es transgredir la ley, así sea en un punto. Porque hoy en día el mundo protestante ha tomado a la ley como a un asunto ligero, o sea, algo que no es de importancia, o toman la ley a su conveniencia, solo lo que a ellos les conviene o lo que les interesa. Vemos hoy en día que el sábado se lo ha tomado como una institución judaica, o sea, algo que ya no debe ser guardado. Eso fue dado para los israelitas o para los judíos. Así es como lo toman hoy en día el mundo religioso. Pero vemos que eso es algo muy importante. Pero en cambio, si usted, esa misma persona, viene y le dice entonces podemos robar, matar y todo eso, dicen que no, que eso no es legal porque Dios lo prohíbe. ¿Por qué cogemos nada más la parte que nos conviene de la ley de Dios y no tomamos todo? O sea, debemos guardar toda la ley, no nada más lo que nos convenga. Vemos aquí que Dios toma por importancia cada punto de la ley. Como hemos visto, si transgredimos en un punto de la ley, nos volvemos culpables de todo. Como siempre decimos, la matemática del Padre Eterno, ¿cómo es? 9 menos 1, 0, ¿no? No es como nosotros que decimos 9 menos 1, 8. O sea, 10 menos 1, 9. No es así, sino que 9 menos 1, O sea, 10 menos 1. Pero 10 menos 1, 0. Eso. Así es, mis hermanos, ¿no? Hay quienes expresan dudas acerca del amor y la justicia de Dios al aplicar un castigo tan severo por un delito consistente en palabras habladas en un momento de acaloramiento. Pero tanto el amor como la justicia exigen que se demuestre que las palabras inspiradas por la malicia contra Dios constituyen un gran pecado.
El castigo que se le impuso al primer ofensor había de advertir a los demás que el nombre de Dios debe reverenciarse. Pero si el pecado de este hombre hubiese quedado impune, otros se habrían desmoralizado y como resultado eventual habría sido necesario sacrificar muchas vidas. Vemos aquí que si el pecado de este hombre, que aunque aparentemente a la vista humana parezca insignificante porque fue en un momento de ira, si este pecado si no se hubiera castigado, se lo hubiera dejado así nada más, hubiera provocado consecuencias aún más graves para todo el pueblo, porque las demás personas hubieran tomado a la ligera el blasfemar el nombre sagrado, y esto hubiera traído que se hubieran sacrificado más vidas en el porvenir. Vemos aquí por eso también, o sea, hoy en día también un punto que hemos pasado por alto es que el mundo protestante y en sí todas las iglesias han dejado de lado la importancia del si no me equivoco, del tercer mandamiento, del nombre sagrado. O sea, se han tomado a la ligera. Han cogido nada más los nombres que comúnmente se conocen prácticamente por tradición y los han puesto ahí nada más y nadie se ha preguntado ni siquiera de dónde vienen o por qué están esos nombres ahí. Cuando vemos que en el principio, cuando Dios se reveló a Moisés, inclusive a Adán y Eva, nuestros primeros padres, Él se reveló con su nombre sagrado. O sea, ese nombre inclusive está escrito que ese nombre será de generación en generación. O sea, es algo que no cambia. No importa la cultura o el idioma en el lugar donde estemos, el nombre sagrado nunca cambia. O sea, es algo que está establecido. Es un mandamiento que hoy en día se lo toma a la ligera nada más. Por ejemplo, nosotros que vayamos por la calle y nos digan otro nombre o nos llamen por teléfono y nos cambien de nombre, no nos gusta, ¿verdad? Imagínense cuánto más el Padre Celestial. Tenemos que decir el nombre como es. Y como sabemos también que el nombre tiene su significado, ¿no? Vemos también que en el asunto del día sábado, a los israelitas el maná les recordaba diariamente la importancia que tenía este mandamiento. Pero dice que a pesar de lo que ellos veían cada semana con el maná, ni siquiera eso les inducía a obedecer. Leamos lo que nos dice aquí en la página 376, el cuarto párrafo. Dice así: durante los 40 años que los israelitas permanecieron en el desierto, el milagro del maná les recordó cada semana la obligación sagrada del sábado. Sin embargo, ni aun esto les inducía a obedecer. Aunque no se atrevían a cometer transgresiones tan osadas como las que recibiera tan señalado castigo, eran sin embargo muy negligentes en la observancia del cuarto mandamiento. Dios declara por medio de su profeta: mis sábados profanaron en gran manera. Y esto se enumeró entre los motivos por los cuales se excluía a la primera generación de la tierra prometida. Pero sus hijos no aprendieron la lección. Tal fue su negligencia del sábado durante los 40 años de peregrinaciones, que a pesar de que Dios no les impidió entrar en Canaán, declaró que serían diseminados entre los paganos después de establecerse en la tierra prometida. Vemos aquí que también, a pesar de que hoy en día varias personas conocen que hay que observar el sábado, también esto se toma a la ligereza. O sea, muchas de las veces podemos pensar que porque conocemos esta verdad del sábado ya estamos salvos, o que ya estamos en un mayor lugar que las demás personas, que somos más que aquellas personas que no conocen el sábado. Pero déjenme decirles que aunque nosotros conozcamos el sábado y todas las verdades y no las practicamos, no sirve de nada. Inclusive puede ser mejor que nosotros una persona que no tiene el conocimiento que nosotros tenemos, una persona que no conoce el sábado y que no lo guarda, pero en el poco mensaje que esta persona tiene, en la poca luz que esta persona tiene, puede ser una mejor persona que nosotros. ¿Por qué? Porque la poca luz que tiene, o sea, la verdad que conoce, la guarda con sinceridad. Entonces sabemos, mis hermanos, que nosotros
seremos juzgados de acuerdo al conocimiento que tenemos, ¿no? Si nosotros conocemos el verdadero nombre del Padre Celestial y no lo pronunciamos o no damos mensaje, no nos sirve de nada, ¿no? Entonces, mis hermanos, el Padre Celestial también es un Padre justo, ¿no? Que Él no va a juzgar, digamos, a los reformadores que no conocieron esta maravillosa verdad con nosotros, que tenemos más conocimiento que ellos en comparación al nombre, pero ellos no tuvieron revelación acerca del nombre o acerca del sábado, como es el caso de Martín Lutero, ¿no? Entonces, mis hermanos, si tenemos este conocimiento, tenemos que ponerlo en práctica, no hacerlo a un lado, ¿no? ¿Alguien que quiera opinar? Sí, hermana, y por eso dice la palabra de Dios que el juicio comenzará por la casa de Dios. Exactamente. Porque sabiendo uno la palabra de Dios y hace otra cosa, ya no tiene excusa. Así es, no hay excusa. Así Sí. es. Sí, hermano Abraham, ¿no es cierto? La nomenclatura es importante cuando se trata de la reforma. Para Martín Lutero, el léxico latino romano era común. Y todos ellos tenían un léxico muy común. Jehová, Jesús, Cristo, la misa, etcétera, etcétera. El léxico, la nomenclatura. Pero para nosotros que vivimos en el tiempo del fin, es importante hacer los cambios respectivos. Y me refiero específicamente con el nombre del sábado. Hemos dicho ya que el sábado es una palabra que viene de la Saturnalia. Saturno y es un dios del panteón romano. Y cuando decimos santo sábado, solo hasta aquí, mira, todavía se puede. Tenemos que rectificar esto, vamos, por el amor a Elohim. Y decir Shabbat, porque Shabbat es un nombre sagrado sobre el día que Elohim ha creado para el día de hoy. Así es, mi hermano. Amén. Entonces, amén. Entonces vemos, mis hermanos, que esto tiene que ir cambiando en nosotros, ¿no? Vamos teniendo conocimiento y ya desechando esas palabras, ¿no? Pero como estamos aquí transmitiendo a algunas personas que no conocen, entonces toca decir, digamos, el nombre que es más conocido, digamos, como sábado, y decir Shabbat, ¿no? Como debe ser. Porque siempre, ahorita hay muchas personas nuevas que se conectan y si nosotros vamos solamente a hablar las palabras o los nombres originales, algunas personas no entenderían. Es por ese motivo que también mencionamos ambas cosas, para que sea más comprensible para todo el público. Ambas cosas siempre, ambas Así cosas. es. Ambas. Vemos también que muchas de las veces nosotros, como ya dije anteriormente, tomamos el sábado como algo ligero. A veces inclusive dice que este día debe ser dedicado todo nuestro ser debe ser dedicado para meditar en lo que nuestro Padre hace por nosotros. La recomendación está que si fuera posible, los sábados nosotros deberíamos pasarlos en el campo. ¿Por qué motivo? Porque estamos rodeados de la creación que Dios ha hecho. O sea, ahí podemos meditar aún más en el amor que Dios tiene por nosotros. O sea, vamos a tener una mejor comprensión del mensaje que Dios quiere darnos. O sea, al estar rodeados de su creación, o sea, vamos a poder entender de mejor manera el mensaje divino. O sea, vamos a poder comprenderlo mejor. Porque estando aquí en la ciudad, aunque digamos que no sea así, o sea, de ley de todas formas hay interferencia. O sea, tenemos el ruido de los autos, personas que pasan vendiendo, conversaciones de otras personas, o sea, de gente de afuera. O sea, estamos aquí estudiando y todo, pero o sea, no es lo mismo. Vuelta en el campo sentimos esa armonía y esa paz que nuestro Padre nos da. O sea, sentimos esa tranquilidad que Él nos quiere transmitir. O sea, y ahí también, y un detalle también importante es, o sea, que debemos nosotros ir a vivir al campo. ¿Por qué? Porque no estamos en comunión con Dios no solo el día sábado, sino que en toda nuestra vivencia en el campo vamos a estar en más comunión con Él. ¿Por qué? Si nosotros sembramos un frijolito, o sea, para que esa plantita brote, o sea, hasta que crezca y dé su fruto, o sea, vemos cómo, o sea, aprendemos y comprendemos de mejor forma nuestra dependencia de Dios. O sea, porque aquí en la ciudad simplemente uno va y compra y se terminó el asunto. O sea, estamos conscientes de que hay un Dios, pero no tenemos una idea completa. Pero vuelta estando en el campo, nosotros dependemos al 100% de Dios.
¿Por qué? Porque al sembrar cada planta, o sea, todo lo que necesitamos, porque ese es el objetivo que Dios por ese objetivo Dios nos manda al campo. ¿Por qué? Porque al nosotros ser autosuficientes del sistema, o sea, estar fuera del sistema económico mundial, o sea, sembrando nuestros propios alimentos sin depender de los supermercados, de las tiendas, o sea, estamos nosotros poniendo nuestra vida en manos de Dios. O sea, aprendemos una gran lección por medio de la vida en el campo. O sea, es algo muy maravilloso la experiencia de vivir en el campo. Por eso es la recomendación que Dios nos da por medio de Elena de White, de ir a vivir al campo. Una pregunta. También nos indica acerca de la paciencia. ¿Sabe por qué? Porque usted dice, bueno, yo quiero comerme un frijol, pero ¿cuánto tiempo me demora ese frijol? Usted va, lo siembra y ahí es donde viene la paciencia. Hoy lo sembró, a los 3 días está brotando, sucede que a los 10 días ya el monte viene, ya lo va tapando, entonces usted va, saca el monte, lo arranca y nuevamente comienza a tomar vida. La tierra está seca, comienza, le echa agua, le da vida. Entonces miren cuán importante es. Usted con más gusto, con más alegría se come ese fruto, porque sabe que con el sudor de su frente usted lo cultivó, lo vio criar, le echó agüita, estuvo allí abonándolo, ¿no? Entonces miren cuán importante es. Y yo les digo algo, no es lo mismo ir al mercado a comprar un frijol que usted mismo sembrarlo y comerlo. Oiga, cuando usted lo siembra, es la sazón, el gusto es diferente al que tiene químico allá afuera. ¿No? Es que le ponen mucho tiempo para que haya alternativa Así es. Y es más, hermano pastor, ahí vamos a vivir por la fe, porque yo tengo fe que mi producto me va a dar mi fruto para sobrevivir. Exacto. Ahí tiene la naranja, tiene la mandarina, tiene el limón, tiene la papaya, el plátano, todo, y usted ve cómo crece eso. Ahí se puede aplicar también lo que decía, el justo por la fe vivirá. Correcto. Hay una anécdota muy interesante, no recuerdo el nombre de uno de los pioneros adventistas. Dice que cuando la iglesia adventista recién se estaba fundando allá en los Estados Unidos, vino este hermano, lamentablemente no me recuerdo el nombre, dice que él se dedicaba al cultivo de papas. O sea, y todos los agricultores de la zona se dedicaban a eso mismo. Y dice que en esa ocasión vino una plaga contra la papa, o sea que pudría las papas. O sea, y nadie tenía intenciones de volver a resembrar porque esa plaga estaba allí. Pero este hermano, este pionero, con fe, él cogió y sembró nuevamente las patatas. Y dice que a pesar de que a todos los vecinos en el alrededor no les dio papas, o sea, no creció, él como fue con la fe de que Dios iba a hacer prosperar ese cultivo, dice que aquella cosecha que él tuvo fue una cosecha grandiosa. O sea que hasta él quedó sorprendido de ver cómo dice que tuvo suficiente alimento tanto como para él subsistir, para él vender y para ayudar a otras personas. O sea, vemos aquí se manifiesta también, o sea, el poder de Dios. O sea, vemos que a pesar de que todos los vecinos no podían sembrar nada por la plaga que tenían, este hermano fue con la fe y confiando de que Dios iba a hacer prosperar ese cultivo. Y resultó. También vemos que la vida en el campo nos ayuda a ser más humildes. Porque muchas de las veces aquí, como tenemos abundancia, podemos ir a comprar lo que queremos, a veces cogemos y vemos alguna comida así sencilla como Dios manda y no queremos comerla. Dice, no, es que yo no voy a comer esa cosa, yo no voy a comer puro monte. O sea, y en el campo vuelta, si usted no siembra, ¿qué va? No come. O sea, también aprendemos a trabajar. O sea, en el campo usted lo que siembra es lo que usted va a comer. O sea, y ahí aprendemos a ser más humildes porque no tenemos la opción de estar escogiendo la comida. Y aprendemos a valorar cada alimento. Hoy en día vemos que hay personas un grano le está saliendo el brotecito, ya lo botan a la basura. Dicen que eso ya no se come. Acerca del sábado, quiero decir que la Escritura dice que Cristo es el Señor del sábado.
Dios. Ya. Vemos, o sea, ya, en estos días que no estuvimos transmitiendo, nosotros estábamos de visita en Babahoyo, donde nuestros familiares, y ellos se dedican al cultivo de arroz, y ahí tuvimos la oportunidad de ayudar en lo que más pudimos ahí en el cultivo de arroz, y es una experiencia gratificante, porque o sea, aunque nosotros no sembramos el arroz desde el principio, o sea, pero solo el hecho de sacar a secar, de poner a secar el arroz, estar pendiente de estarlo moviendo, o sea, uno al momento de que iba a comerse el arroz, o sea, uno valoraba muchísimo más ese arroz, o sea, porque era con un gran esfuerzo que uno, para que ese arroz llegue al plato de uno, para que llegue a la mesa, o sea, eso es la gran lección que nos enseña Dios al ponernos a vivir en el campo. De lo que uno siembra, ¿no? Me acuerdo, mi papi era agricultor, y él me acuerdo que siempre por lo general ha habido plagas, ¿no? Y él se iba en la mañana y se postraba de rodillas, mis hermanos, en el cefrío y oraba. Vemos aquí este gran ejemplo de fe también, o sea, el campo nos enseña prácticamente que nosotros somos algo tan insignificante, o sea, en comparación a lo que Dios es. O sea, que nuestra vida está en las manos de Dios, o sea, todo lo que nosotros tenemos y lo que somos está en sus manos. Y vemos aquí lamentablemente que el pueblo de Israel no entendió al 100% esta lección que Dios les quería enseñar. Y muchas de las veces nosotros, al ser de corazón duro, Dios nos está dando una lección en nuestras vidas por medio de una cosa u otra, y por nuestro duro corazón no entendemos. O sea, no llegamos a comprender y no llegamos a ser lo que Dios quiere que seamos. Por este motivo. Ahora esto nos pone a meditar, o sea, el pueblo de Israel, como por su necedad y su dureza de corazón, no pudieron llegar a la tierra prometida, aquella generación que salió llena de ilusiones de Egipto. O sea, todos estaban alegres de poder llegar a la tierra prometida, pero durante el camino, al ver las necesidades que iban teniendo, ellos dudaron. Y es por eso que nosotros debemos fortalecer nuestra fe para no dudar en el último momento. Porque recordemos que viene para nosotros una gran prueba en la persecución. Debemos fortalecer nuestra fe para que a nosotros estar frente a la adversidad, no dudar en ese último momento. Porque como vemos aquí, ellos ya saliendo de Egipto, cruzando el Mar Rojo, inclusive vamos a ver más en la lección que sigue, en la próxima semana, cómo Moisés mismo, al estar ya prácticamente ya a las puertas de la tierra prometida, en el último momento él hizo algo incorrecto, él dudó de Dios. Vamos a analizar eso en la próxima semana. O sea, vemos aquí cuán importante es estar fortaleciendo nuestra fe día a día. Amén. Les invitamos a que busquemos en nuestras Biblias en Salmos capítulo 78, versos del 32 al 35. Quien no tenga ayuda, por favor, con la lectura, ¿ya? Dice, a pesar de eso, Salmos 78, 32 a 35. A pesar de eso, siguieron pecando y no creyeron en sus milagros. Él hizo terminar los días de ellos en vanidad y sus años con ansiedad. Cuando él traía la muerte entre ellos le buscaban, reclamaban, se arrepentían y buscaban a Elohim ávidamente, recordándose que Elohim era su roca, es el león, su redentor. Amén. Amén. Vemos aquí también que el pueblo de Israel también cometió el error de acercarse a Dios nada más cuando tenían necesidad. O sea, cuando tenían un problema o un enemigo se les acercaba, ahí sí se acordaban que tenían un Dios fuerte y poderoso y todo. Pero cuando estaban bien, sus necesidades estaban cubiertas, lo que hacían era murmurar contra Dios. En vez de estar agradecidos por las dádivas que Él les da,
que Él les concedía en ese momento, lo que hacían era murmurar y quejarse. O sea, no eran agradecidos con lo que Dios les había dado. Y muchas de las veces nosotros cometemos ese mismo error. Dios nos da la verdad, o sea, y nos ayuda y nos bendice de una u otra manera. Y si a veces tenemos una dificultad de saber, es porque Dios permite. ¿Para qué motivo? Es por nuestro bien. Porque a veces en algo que nosotros no nos hemos dado cuenta nos falta pulirlo. Por eso es que Dios permite la necesidad en muchos de los casos. Salmos capítulo 78, verso 37 al 39. Miren, mis hermanos, lo que dice, ¿no? Dice, su corazón no era fiel, no tenía fe en su alianza. Él con todo enternecido, borraba su culpa, no los destruía, bien de veces contuvo su cólera y no despertó todo su furor. Se acordaba de que solo eran carne, un soplo que se va y no vuelve más, ¿no? Vemos cómo el Padre Celestial dice que Él borraba su culpa, o sea, a pesar de la rebeldía del pueblo de Israel, el Padre Celestial, ¿qué hacía? Él borraba sus culpas, o sea, los pecados del pueblo, ¿no? Se lo olvidaba, ¿no? ¿Y qué más? A pesar de la ira que tenía, el desprecio, ¿no?, que hacía al Padre Celestial, Él igual se mantenía ahí, ¿no?, en contacto con su pueblo, ¿no? Y así mismo nosotros a veces somos digamos, desagradecidos, ¿no?, con el Padre Celestial por todo lo que nos da. ¿Y nosotros qué hacemos? No, nos olvidamos fácilmente de los milagros que hace el Padre Celestial en nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, el pueblo de Israel, cuando pasaron por las plagas, en primer lugar, las plagas que sufrieron en Egipto, cómo el Padre Celestial los liberó al pueblo de Israel, ¿no? Cuando pasaron por el Mar Rojo también, cómo les hizo cruzar para que el enemigo o el pueblo de Egipto no le pudiera hacer daño, ¿no? Y así cuántas cosas más que hizo, milagros con el pueblo de Israel, el maná que descendió del cielo, ¿no? Los cubría en el día el sol fuerte y también con la nube, ¿no? Y en la noche la columna de fuego para que no tuvieran frío, ¿no? Y cuántos milagros más que el Padre Celestial hizo con el pueblo de Israel. Pero sin embargo, sí, el agua también dice mi hermano, ¿no? Entonces, sin embargo, ¿qué hacía el pueblo de Israel? Más vale, renegaba y se olvidaba de los milagros que el Padre Celestial hacía en ellos, ¿no? Espero que esta lección que hemos estudiado nos ayude a meditar, o sea, cómo está nuestra vida espiritual, o sea, nuestra relación con Dios. Que esto nos ayude, o sea, a poder cambiar nuestras vidas y nuestros corazones. Y les invitamos para la próxima semana, vamos a tener la lección número 37, o sea, el capítulo 37, que se titula La roca herida. De eso se va a tratar la lección de la próxima semana. Los invitamos a que puedan estudiarlo y meditar a lo largo de la semana. Gracias, mis hermanos, por la atención prestada y esperamos el próximo sábado tener un encuentro más con esta maravillosa historia del pueblo de Israel. Gracias, mis hermanos. Amén. Amén. Qué interesante, qué hermosa lección de esta mañana que hemos tenido, ¿verdad? Amén. Qué hermosa lección. Ahora, miren esto. Aclarando un poquito más acerca de la palabra de Dios, acerca de los que los pioneros no pudieron o no tuvieron el privilegio de avanzar, el Padre a revelarle a ellos. Hablamos acerca que Martín Lutero, Wycliffe, ellos no tuvieron el privilegio de conocer el sábado, ¿verdad? Pero, miren, lo más importante es que el Padre de la Gloria no los va a juzgar a ellos por lo que no conocieron el sábado. Ahora, hablando de aquella forma como el Padre nos indicó, por eso yo quiero que ustedes fijen claramente aquello que tenemos acá. Cuando vemos este letrero acá, no es algo de fanatismo, sino que es algo para que usted y yo
vamos entrando poco a poco a entender los protocolos del cielo. Por eso es que cuando usted escucha, dice así, incluso por la televisión, está pasando por la radio, se le llaman las novelas bíblicas, ¿ya? Por ejemplo, ahí en las novelas te dicen, cuando va llegando el uno hacia el otro, le dice, shalom hermano, shalom. Y muchas de las veces cuando yo escuchaba esto, yo decía, bueno, ¿qué quiere decir esto? Shalom. Entonces ahí está, shalom significa que hay muchos significados también. De muchos solo hay uno que tenemos aquí que dice, la paz de Yahweh esté contigo. En hebreo y normal quiere decir, la paz de Dios esté contigo. Ahora, miren esto, dice acá, hay otro nombre acá, nombres originales en hebreo. Yahweh, ¿qué significa Yahweh? El que es, el que era y el que será. Eso es lo que significa Yahweh. ¿Me entiende? Repito nuevamente, Yahweh, el que es, el que era y el que será. Eso es lo que significa Yahweh. Que Yahweh significa que es el mismo Dios o es Padre eterno. ¿Ya? Ahora, miren esto. ¿Cómo se enseñaron los sacerdotes directamente a enseñarle a la humanidad? Acuérdense que nosotros éramos dirigidos porque todos venimos de la Iglesia Católica. ¿Ya? Los sacerdotes nos enseñaron a decir Jesús. ¿Por qué no decían Yahweh? Porque decían que el nombre Yahweh era un nombre sagrado, que nadie podía pronunciarlo o mencionarlo. Entonces ellos, en vez de decir Yahweh, ellos decían Jesús. Ahora, ¿qué significa Yahweh? Yahweh salva, como decir, Él es el Salvador. Y Jesús, en lenguaje, digamos así, católico, Jesús, resultado de mala traducción, porque la buena traducción en hebreo, como se dice Yahweh, se llama, o sea, Yahweh salva. Ahora, Dios, cuando hablamos de Dios, estamos hablando de dioses paganos, de muchos dioses, ¿cierto? Entonces, cuando decimos, en vez de decir Dios, vamos a decir Elohim. El que dice, a ver qué dice creador todopoderoso. O sea, Elohim, creador todopoderoso. Pero acá, cuando vemos Dios, ese es el significado del dios Zeus, Dios del panteón. Miren, entonces por eso es importante, hermanos, que nosotros como líderes de la iglesia tenemos que indicar, no solamente en castellano, sino también en hebreo, para poder tener el mejor significado de la palabra. Ahora, por general nosotros decimos, el que está arriba o el Hijo de Dios, Él es el Señor, ¿no? Señor, al Señor Baal, se le conocía al Dios Baal como Señor. Por eso es que en hebreo nos indican Adón, que significa dueño absoluto de todas las cosas. Qué importante a nosotros entender todo esto. Ahora, aquí nos dice este poquito aquí, el Shaddai, el todo suficiente. El Shaddai es el todo suficiente. Aleluya, exaltar, alabar a Dios. Porque a veces personas que decimos, aleluya, gloria a Dios, ¿qué significa eso? Entonces, aleluya significa exaltar y alabar a Dios, a Yahweh. Ahora, cuando decimos, Él es un pastor, Él es un misionero, aquí dice, Kadó, santo, apartado para Dios. Así como el sábado es un día separado para honrarle a Dios, también son aquellos todos seguidores que aceptan la palabra o el mensaje como seguidor del Padre Yahweh. Ahora, aquí está más claro la palabra de Talmidín, que es un discípulo, un pastor, un seguidor, un dirigente. Dice Talmidín, discípulo. Es un discípulo en hebreo, ¿no? Entonces, por eso, hermano, es importante
y aprendiendo paso a paso lo que la Biblia, que es la palabra de Yahweh, nos indica a cada uno de nosotros. Sí es importante saber los significados, muy importante, porque a través que conocemos toda la palabra, nos podemos condenar estando dentro de la iglesia. Y con todo el respeto, los honorables papa, honorable sacerdote, pero directamente al papa, el objetivo del papa no es salvar al mundo. El objetivo del papa es condenar al mundo. ¿Por qué? Porque él está en contra de los protocolos del cielo. La Biblia, que es la palabra de Dios, aún nos dice en la Biblia católica, Éxodo 28, la Biblia dice, acuérdate, en hebreo dice, acuérdate del día del Shabbat. En la Reina Valera, cuando yo entré a estudiar la Biblia, en la iglesia adventista del séptimo día, ahí decía reposo, aquí equivale a sábado. En la parte posterior, en el glosario de la Biblia, allí decía Shabbat. Entonces, miren qué extraordinario. Lo que sucede es que nosotros tenemos que estudiar cada día, no quedarnos con lo que el sacerdote nos dice, no quedarnos con lo que el pastor nos dice, porque el pastor se equivoca, el sacerdote se equivoca. ¿Me entiende? Entonces hay que pedir la ayuda que viene desde los cielos, que en hebreo significa desde los Shamaín. Entonces, ¿cuán importante? Ahora, y todos los que somos adventistas conocemos, en el colegio CADE, las dos materias para poder usted ser pastor que tenía que pasar era hebreo y griego. Yo no sé entonces por qué nuestra iglesia adventista no practica lo que enseña. Simplemente tomamos en cuenta lo que nos conviene. Lo que nos conviene. O si no, un parrafito por ahí, bueno, Elena dejó ahí, dijo nada más, pero el resto ha quedado en nada. Nosotros, hermanos, con todo el respeto a mis queridos y apreciados hermanos, que los queremos, nosotros tenemos que obedecer al Padre de la Gloria, no al hombre, ni a sacerdote ni a pastores, sino al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque la salvación, ¿quién la da? ¿La da el hombre? ¿La del sacerdote? ¿La del pastor? La del Dios de los cielos. Por lo tanto, entonces, hermanos, miren, le damos gracias a Dios por haber culminado esta hermosa y extraordinaria escuela sabática, para que todos alabemos y exaltemos el nombre de nuestro Padre Celestial. Para terminar la escuela sabática y comenzar un extraordinario tema que hoy tenemos, vamos a terminar la escuela sabática cantando el himno 378, firmes y adelante, huésped de la fe, sin temor alguno, que Yahshua nos ve. Ya sabemos que en castellano es Jesús, en hebreo Yahshua. Vamos a colocarnos de pies con la mayor reverencia. Ajá. 378. Juanita. Firmes y adelante, jueces de la fe, sin temor alguno, que Yahshua nos ve. Jefe soberano, Yahshua al frente va, y la Rey que enseña, tremolando está. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Yahshua nos dé.
victoria, dada a Dios gloria, y oigan el Averno, que nos dé pavor, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Yahshua nos ve. Muévese potente, pueblo de gran Dios, pues es su gran jefe, marcha siempre en pos. Es un solo cuerpo y uno es el ador, una es la esperanza y uno es el amor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Yahshua nos dé. Tronos y coronas pueden perecer, de Yahshua la iglesia firme ha de ser. Nada en contra de ella prevalecerá, porque las promesas nunca faltarán. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Yahshua nos dé. Con la mayor reverencia vamos a postrarnos de rodilla para orar. Padre de la gloria, te damos gracias, porque en esta mañana tu pueblo ha venido a honrar y a exaltar tu santo y noble nombre. Gracias te damos. Bendice a cada uno de nuestros hermanos amigos, que podemos honrar y santificar tu nombre. Padre, una vez más te pedimos por todas las autoridades de nuestro país, por cada uno de los pastores, por cada uno de los sacerdotes, dirigentes, miembros de las iglesias, de los grupos, que tú puedas bendecirlo. Gracias te damos porque tú eres nuestro gran Adón Yahoshua. Quédate con nosotros y al levantar nuestras rodillas mortales, Padre, queremos seguir sintiendo tu presencia en cada corazón y en cada vida. Si alguno de los que estamos aquí nos sentimos enfermos materialmente y enfermos espiritualmente, Padre, nos ponemos en tus manos, porque tú eres el médico de los médicos que cura sin medicina. También te pedimos, Padre, que bendigas a aquellas personas que quieren amar tu palabra, pero que no, el enemigo no le arranca las cadenas. Padre, bendice a Roger Moreira Zambrano, a Gregorio Rodríguez, a Luis Montalbán y a Carlos Damián. Bendícelos, Padre, en esta mañana, y que cada paso que estos varones den, Padre, sea dirigido por ti. Gracias una vez más porque tú eres nuestro Adón Yahoshua. También te pedimos que bendiga a Jorge Luis Moya, Padre, y lo ayudes en cada plan que tenga. También te pedimos por el doctor Abel Gaspar, que tú puedas bendecirla, la señora Mercy Ceballos, bendícela. También te pedimos por Jocelyn Ceballos, como también Monserrate Zambrano. Sé con cada uno de ellos y que cada decisión que tomen sea para servirte a ti, el dueño del universo. Que cada pensamiento malo que hay en nuestras mentes, Padre, sea separado por ti, porque tú eres nuestro Adón Yahoshua. En el nombre y por los méritos de Yahshua HaMashiach lo pedimos. Amén y amén.
agradecemos a cada uno de nuestros amigos y hermanos por habernos acompañado en esta escuela sabática. Nuestro canal, nuestro firme fundamento se siente complacido en estar con cada uno de ustedes en esta mañana. Gracias al Padre de la Gloria, estamos en esta mañana con el mayor conocimiento que el Padre nos ha otorgado a cada uno de nosotros. Así que le agradecemos a cada uno de ustedes por estar en esta magna escuela sabática y les invitamos para el culto divino. Gracias Brasil, gracias México, España y todos los países latinoamericanos que están conectados con nosotros desde Ecuador para el mundo entero. Les agradecemos y en 5 minutos estaremos nuevamente al aire. Gracias mis estimados hermanos, que la paz de nuestro Adón Yahoshua permanezca por hoy y siempre. Shalom, Shabbat para cada uno de ustedes, mis hermanos. En 5 minutos estamos en el aire.